Hola a todos, soy Alex Álvarez de la Clínica del Corredor y la cápsula que os traigo hoy aquí por gentileza de Blaise Dubois irá sobre el famoso calzado que nos hace correr más rápido. Las Nike Vaporfly 4%, las Next, las Alpha, en definitiva, este famoso calzado del que todos habéis oído hablar en televisión, en las revistas, vuestros compañeros corredores seguro que os han hablado de ellas e incluso o lo habéis comprado o estáis dudando en comprarlo, o os lo habéis planteado o no lo habéis hecho por el precio. Es un sujeto extenso en el que mucha de la información que nos llega de forma contaminada. ¿Sí? A nosotros a menudo nos llaman atletas y periodistas o las personas que nos vienen en consulta de fisioterapia nos preguntan sobre él, así que para conocer nuestra opinión. Así que hemos creído oportuno hacer esta puesta al día de lo que acontece sobre este calzado. ¿Sí? Y es una buena manera de empezar estas cápsulas formativas. Es también una puesta al día del vídeo que hicimos hace tiempo justo después del récord del mundo de Kipchoge en maratón y comentábamos en ese vídeo la evolución del calzado. Decíamos que cuidado con el eslogan comercial, ¿sí? No lo veíamos justo y analizábamos el porqué. De hecho, podéis volverla a escuchar este vídeo ya que todavía es válido todo lo que decíamos entonces, solo que ahora vamos a precisar un poco más añadiendo toda la nueva ciencia que ha ido saliendo. Entonces, las preguntas que vamos a responder son muy simples. Hoy vamos a empezar por la comercialización de Nike y en la próxima cápsula os hablaremos un poco más de ciencia, de un estudio que hemos publicado sobre el sujeto y de las conclusiones. ¿Vale? ¿Hay realmente una diferencia en el terreno? Y para distancias en particular. ¿Y si realmente marca una diferencia este calzado? ¿Es realmente un 4% como se ha vehiculizado actualmente? Así que vamos allá. ¿Cómo ha conseguido Nike hacer una comercialización tan eficaz? Vamos a elaborar 5 puntos claves sobre el sujeto. Lo primero es hacer creer un efecto fenomenal, un efecto importantísimo en el rendimiento. Inicialmente hemos llamado al calzado las Vaporfly 4%, no porque mejoraran el rendimiento en un 4%, sino porque mejoraban la economía de carrera en un 4%, que igualmente es algo enorme, fenomenal, excepcional, porque esto nos llevaría a mejorar el rendimiento en cerca de un 3%. Después salieron las Next, eran las siguientes, y eran sobre todo las que hacían un 1% de diferencia respecto a las anteriores. Es decir, que aquí se vehiculizó el famoso 5% de mejora del rendimiento, cuando realmente no había estudios directos sobre este calzado. Y finalmente se hicieron las Alpha, con las que se hizo el proyecto Ineos 1.59, que son con las que Kipchoge bajó de las 2 horas en maratón. Hablaremos también de esto, ya que no es un verdadero récord homologado, pero es verdad que ese día Kipchoge corrió muy rápido, bajó de las 2 horas en maratón, algo excepcional, pero hay muchos factores asociados de los que vamos a ir hablando. Lo primero que Nike hizo fue crear un efecto fenomenal. Lo segundo es influenciar el inconsciente colectivo. Hemos tenido, antes de nada, un proyecto pagado por Nike que les ha costado 25 millones de dólares, que es el proyecto Sub2, el primer proyecto que salió. Aquí se intentó bajar de las 2 horas en maratón y se contrató a 29 libres. Se relevaban entre ellas, sí, hacían relevos, para llevar a 3 de los mejores atletas del mundo a ese crono de menos de 2 horas en maratón. Hacían una estructura de drafting óptimo con las liebres, pero también con un Tesla, un coche eléctrico, que tenía un efecto el problema es que este coche llevaba una pantalla bastante grande para reducir el viento en Kipchoge. Y no solo eso, además tenía un efecto de aspiración para llevarlo a bajar de las 2 horas. Este efecto de aspiración es un poco como si dijésemos, vamos a hacer un récord del mundo sobre los 100 metros y vamos a poner unos grandes sopladores que nos empujan con un viento favorable. Y de repente, ¡ups!, hemos bajado de los 9,50 en los 100 metros. Sería algo parecido. Entonces, desde un punto de vista para influenciar el inconsciente colectivo, se empezó con este sub 2 horas. Es verdad que no se consiguió, pero estuvieron cerca. Se invirtió mucho dinero y después de esto se hizo el Ineos 1.59. En este último, en el Ineos 1.59, teníamos ya 41 liebres. Se contrataron más liebres. También se estudió la forma para estar seguros de que el drafting era óptimo. Se mejoró respecto al primer triángulo que se hizo, pero también con un coche eléctrico con una pantalla probablemente algo más grande para tener ese efecto de drafting que ya se consiguió en la primera edición. Evidentemente, todo esto no ha sido homologado por la World Athletics, la antigua IAAF, porque evidentemente no está arreglado. Y en esta otra carrera, otra cosa que deberían haber hecho es dar los datos biológicos de Kipchoge, que consigue bajar de las 2 horas.
pero como no es oficial, no está homologado por la World Athletics, finalmente no hay un test pre y post y no se divulgan los test biológicos de Kipchoge. Es evidente que el entorno está muy controlado, se consigue bajar de las 2 horas y esto acaba marcando a la gente. ¿Sí? Esto es lo que acaba influenciando el inconsciente colectivo. Ya está, todo el mundo ve en este calzado el mejor calzado para mejorar el rendimiento solo con un cambio de calzado. Magnífico, ¿no? No tengo que entrenar más. En tercer lugar, asegurarse de que... No tengo que entrenar más de lo que ya hacía. En tercer lugar, asegurarse de que todo el mundo las lleve. Nike ha hecho una inversión masiva en los corredores élite. Esto quiere decir que coge a los mejores del mundo y los sponsoriza, dándoles este famoso calzado que como sabemos los atletas no se preguntan demasiado. Corren con este calzado y 1 de cada 2 atletas lo que vemos es que acaban haciendo podium el primer año, en 2018. Este calzado se hace en 2017, pero es en 2018 que observamos que la mitad de los podiums de las grandes maratones del mundo se acaban consiguiendo con este calzado de Nike. Es interesante este dato, porque en 2019, por debajo de 3 horas en maratón, son el 40% de los atletas los que llevan este calzado. Se ha conseguido hacer creer a los atletas que si quieren rendir bien han de llevar este famoso calzado. Ya está. Para rendir bien he de llevar las Nike. Y los podiums no están ocupados en un 50% de gente corriendo con Nike, están ocupados en un 90% por personas que llevan este calzado. En 2019 estamos en el año de las Next, aunque todavía hay quien lleva las Vaporfly 4%. Este era el punto 3, asegurarse de que todos las llevan. Una vez más, he de decir que ha conseguido perfectamente el marketing propuesto. Cuarto punto, bonificar el efecto placebo. A este nivel hay diferentes métodos, pero lo primero es tener un producto que tiene un valor enorme. Y tiene un valor enorme. Cuesta $330 canadienses. ¿Qué? ¿250 euros las encontramos en el mercado? Para las Next y las Vaporfly. Es el doble del precio de un calzado normal de competición. Solo esto ya va a mejorar tu rendimiento, por el efecto placebo que esto induce. ¿Sí? Con este precio tienen que volar. Lo segundo, dentro de este cuarto punto, es crear una norma. ¿Sí? Yo lo he dicho, en 2018 teníamos menos del 10% de maratonianos que corrían por debajo de las 3 horas con este calzado. En 2019, más del 40%, ¿sí? Bajan de las 3 horas corriendo con este calzado. Y delante del pelotón son más del 90% de los corredores. Tenemos incluso la idea del dopaje tecnológico. Esto es algo que ha hecho una publicidad enorme para Nike. Incluso la IAAF se acabó postulando sobre el tema para ver si las aceptaban o no para el campeonato del mundo. Han puesto normas, ha salido en revistas, ha salido en la tele. Todo el mundo ha hablado. En fin, una publicidad mágica para la marca de Nike con este famoso calzado. Después, todavía hay otra cosa. Se ha expuesto en todos los medios los nuevos récords batidos con este calzado y el porcentaje de personas que las llevan en las competiciones. Ha habido competiciones de 10 kilómetros muy rápidos donde ha habido un porcentaje de récords personales enorme, alrededor del 60-70%. E incluso había un 70-80% que llevaban este calzado y se ha hecho un efecto de correlación, de asociación directa. Claro, si el 80% de los que corren esta carrera de 10 kilómetros tan rápida llevan este calzado, es por algo, ¿no? Pero hay un problema, no podemos decir que el 70% de los nuevos récords son a causa del calzado si no sabemos cuál es el porcentaje de récords personales en estas carreras los años precedentes. Como sabréis, ¿sí? La mayoría de los atletas año tras año baten su récord personal, y no en pequeñas competiciones, en competiciones donde sabemos que se reúnen los mejores atletas. Así que deberíamos, al menos, poder hacer una comparación, ver cuántos récords personales se han batido en los últimos años. Año tras año versus este año con la integración de este famoso calzado, que os recordamos que dispone de un efecto placebo importante. Otra cosa es también decir que es por causa del calzado cuando hay el 80% de las personas que corren con este calzado. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿La proporción de récords personales es más alta en la gente que lleva este calzado o no necesariamente si la comparamos a ese 20% de los corredores que no llevaban ese calzado el día en que se hizo esa estadística? No lo sabemos. Así que seamos prudentes respecto a esto. Antes de decir la quinta, tengo ganas de repetiros las 5 cosas, ¿no? las cuatro que ya he dicho. La primera era hacer creer un enorme efecto
y se ha conseguido. Influenciar el inconsciente colectivo se hizo a través del maratón por debajo de las 2 horas. Esto ha sido mágico. Asegurarse que todos las lleven, lo han conseguido, pagando a muchos atletas profesionales, cosa que ha hecho que muchos hayan pensado que esto es lo que ha ayudado a mejorar el rendimiento y se hayan pasado también a las Nike. Y qué decir de los que no están sponsorizados por Nike y se tuneaban los zapatos, ¿no? Todo ha sido a favor de Nike. Todo esto ha ido a favor de Nike. Lo cuarto, bonificar el efecto placebo. Esto también ha sido mágico, con un precio súper elevado, con el llamado dopaje tecnológico, creando una norma y exponiendo los nuevos récords, haciéndonos suponer que tienen que ver con este nuevo calzado. Y añadiría una cosa más, crear una dependencia, asegurarse que los atletas que corren con este calzado ya no puedan dejarlo. Y eso es lo que está pasando. Es decir, aquellos que tenían la costumbre de correr con un calzado de competición, que era más bien minimalista, fino, y que han migrado hacia este calzado, actualmente no pueden volver a ponerse ese calzado más fino. Diremos, esto no es tan grave. Efectivamente, no es tan grave. Solo les va a costar algo más de dinero. Bueno, bien. Esto ha sido la primera cápsula, en la que hemos hablado un poco más de la marca, y en la próxima os hablaremos un poco más de ciencia, de los estudios publicados, del efecto real sobre el terreno, porque hay estudios interesantes que han mirado qué pasaba. Os hablaremos también de las sensaciones de algunos atletas, ¿sí? que han experimentado, qué sensaciones han tenido en 5 kilómetros versus maratón. Os hablaremos de los inconvenientes, pero sobre todo de las ventajas. Y para concluir, os pondremos como enlace en el Facebook el vídeo que publicamos en el pasado y evidentemente el objetivo será de intercambiar opiniones con vosotros. Así que no os cortéis, dejad vuestros comentarios y sobre todo compartir las publicaciones que vamos haciendo. Gracias y hasta la próxima.